Bueno, como vimos en el video, esta arca está hecha al tamaño natural, las dimensiones que la Biblia muestra, y pues es un parque de atracciones grande. Es costoso entrar, 55 euros por persona para adultos y 25 euros por niño, pero bueno, me parece vale la pena si uno va a los Estados Unidos, que no es tan difícil, que resulte un viaje a los Estados Unidos, visitar este lugar y dedicar, pues para poderlo ver, parece que se necesitan 3 días. Entonces venden un bono rebajado para 3 días poder ver todos los detalles. Pero nosotros vimos con mi esposa una réplica también grande, pero solo de un cuarto del tamaño en Holanda, hace años. Y entonces ahora estos hermanos quisieron hacer un arca de tamaño natural, sobre todo porque ahora los científicos atacan mucho la creación, atacan mucho el relato bíblico del diluvio. Entonces, esta arca está también fundada y sostenida por especialistas, personas científicas, estudiosas de la ciencia, pero también de la palabra. Y han visto cómo, pues, por qué sí ocurrió el diluvio, porque es perfectamente factible, que no está fuera de razón. Si uno quiere negarlo, ya es otra cosa, ya es porque no quiere querer tener nada que ver con Dios. Pero el relato es real, tal como está pintado en la Escritura. Una de las cosas que ofrecen allí, que lo que exponen, es que en toda la tierra, en diferentes pueblos aborígenes, indígenas, hay varias leyendas que hablan de grandes inundaciones. Lástima, tengo que hablar con ellos porque no incluyeron a Bogotá, y eso me dolió. En Bogotá, cuando yo tenía como 8 años, estaba en la escuela y me contaron una de las leyendas de la sabana de Bogotá. Es una gran inundación. Se inundó toda la sabana a causa del pecado de la gente, y entonces el Dios, claro, ellos tenían como Dios al sol y como Dios a la luna, pues el sol se enojó y entonces mandó esa gran inundación por toda la sabana de Bogotá. Por supuesto, eso es un mito. Pero ¿de dónde sacaron los chibchas, que son los aborígenes del lugar donde yo crecí? ¿De dónde sacaron esa idea? No hay otra explicación, sino que ellos provinieron de uno de los 3 hijos de Noé. Entonces, así como nosotros en Colombia tenemos esta leyenda, y puede ser que haya alguna otra más, me parece que son unos 200 relatos alrededor de todo el mundo de inundaciones grandes, que los aborígenes lo pasan de unos a otros, de manera oral o por escrito, pero muestran que de esa inundación del diluvio tuvo conocimiento toda la tierra. Y esa es una de las cosas que quieren demostrar ellos allí. En el caso de Bogotá, la leyenda dice que el Salto del Tequendama, que está al sur de Bogotá, se formó cuando Bochica, otro de los dioses, golpeó la peña y entonces el agua salió por ahí y entonces la inundación pasó. Pero es curioso el relato de la inundación. Pues, a ver, si alguna vez veo a estos hermanos, les puedo comentar que en mi país también sucedió eso, y también hay una leyenda de esas. Bueno, pues este es el arca que hay allí en Kentucky, en Estados Unidos, y que se puede visitar. Como se puede ver, pues es enorme.
Son 150 metros de largo por 25 de ancho, me parece que es bastante grande, pero allí había espacio para todos los animales que había, todas las especies de animales que había en aquel momento. Como mostrando cómo sería la vida dentro del arca. Y se puede pasar por allí, hay guías, pues ha crecido el número de hispanos que ha ido, entonces también tienen guías en castellano. Entonces, si alguna vez quieren dar ese salto, es más barato que ir a Colombia, ir a Estados Unidos. Pero bueno, la cuestión es que los animales están en tamaño real, la ventana está en tamaño real, la puerta también, la única puerta que tenía el arca, los lugares donde estaban los animales, los diferentes animales. Aquí los lugares como tenían almacenado, porque Noé tuvo que almacenar muchas cosas para dar alimento a todos esos animales. Eh, También probablemente tuvieron mucho tiempo para estudiar el comportamiento de los animales y tal vez algunas de las cosas que la ciencia conoce hoy vienen de allí, de ese momento. Hay algunos hermanos que piensan que con el pecado, conforme creció el pecado en esta tierra, la capacidad intelectual del hombre bajó y que eran mucho más capaces, mucho más inteligentes las personas de aquel tiempo. Tiene sentido. En todo caso, no hay varios, sobre todo conozco a un hermano que es biólogo cristiano muy serio, el que escribió un libro que se llama Creatum. Él dice que toda la ingeniería que hay ahora, todo lo que se puede hacer ahora, se hubiera podido hacer perfectamente en aquel tiempo. Entonces, pues yo creo que es así. Aquí también hay dibujos de cómo podrían recoger el estiércol que salía de todas las jaulas, cómo podían alimentar a los animales, ciertos sistemas muy primitivos, pero que funcionan, donde podían, bueno, estas vasijas también se conseguían en aquel tiempo para varios propósitos que podían usar. Y también una posibilidad es que aprovecharan el agua de lluvia que había en abundancia para pedir lluvia adentro y alimentar toda esa población de animales, más las 8 personas. Y podían tener bebederos con un sistema así sencillo que podían perfectamente los hijos de Noé hacer. Entonces, bueno, los creyentes no necesitamos pruebas científicas para creer lo que la Biblia dice, pero sí nos ayuda. Y sobre todo la próxima vez que algún profesor o un doctor en ciencia, pero ateo, nos diga, pues, este relato del diluvio no me parece posible, entonces uno le puede decir, pues, ¿por qué no se pega un viajecito a Kentucky? Allá encuentra personas de su nivel y que le cuenten un poquito y que demuestren que está equivocado, evidentemente está equivocado. Bueno, aquí están los planos que hizo un hermano, Miguel Gómez Aranda. ¿Cómo sería? Ahí se ve el largo del arca, 135 metros. Sí, es esta manzana y la próxima tal vez de largo y de ancho menos de una manzana, como estas de aquí de Hospitalet, y la altura de 13 metros, 30 codos.
Con este diseño lo han hecho muchos creyentes a través de las diferentes épocas, pero nadie se había atrevido al gran proyecto de construir un arca en tamaño natural. Pues eso es lo que han logrado en este siglo. En Génesis 6, dice en el versículo 13, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Eso fue lo que vimos en el dibujo que hizo este hermano. Versículo 16. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado. Y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Venía el juicio justo de parte de Dios después de tener mucha paciencia con la humanidad. Dios lo decidió en su corazón y luego se lo contó a Noé. Y Noé lo puso en duda, porque el Señor le estaba diciendo, hizo todo conforme el Señor le mandó. Y me llama mucho la atención que no solo estaba atendiendo la voz del Señor, sino que captó todos los detalles. Y no le pasó ninguno de esos detalles. Lo mismo que pasó con Moisés al construir el tabernáculo. Y me gusta mucho esa actitud de Noé porque nos es un ejemplo a nosotros. El Señor también nos ha hablado a nosotros, nos ha dicho muchas cosas. Y en la medida en que nosotros hagamos las cosas como Él dice, en esa medida el propósito de Dios con nuestra vida se cumple. Y en esa medida también agradamos a Dios. Y en esa medida Él también puede cumplir sus propósitos a través de nosotros. Si nosotros ponemos peros o ponemos signos de pregunta donde el Señor pone un punto, no hacemos lo que Él dice. Nos parece raro, entonces no lo hacemos. Y lo que Él quería hacer a través de nosotros, no se puede. El Señor se puede buscar otras maneras de lograrlo, pero lo que aprendemos de Noé es obedecer a la primera. Dios habla, yo pongo cuidado a los detalles y lo hago así. Imagínense si Noé pusiera en duda cosas o cambiara cosas de la arca. Ahora los científicos dicen que esa arca tenía las proporciones y las medidas perfectas para navegar a través de todas esas olas y todo ese diluvio que hubo.
Si él hubiera dicho, no, pero a mí me parece que 15 metros, de 30 codos es mucho. Además, ¿a qué hora yo llego por allá arriba? No, no lo digo por burlarme del relato bíblico, sino que a veces nosotros ponemos en duda lo que Dios dice y pensamos, no, yo creo que así no es. Y entonces dañamos el diseño de Dios. Bueno, gracias al Señor, Noé no hizo así. Y en la reunión que acaba de pasar también vimos que el Señor Jesús hizo las cosas como Dios le dijo, y por eso ahora podemos hablar de salvación y vida eterna en el Señor Jesús, porque las cosas que Dios le dijo al Señor Jesús, así las hizo, tal cual, inclusive en el momento adecuado, en el tiempo perfecto, en el tiempo de Dios. Vamos con el arca. Era de madera de gofer, lo que también se llama ciprés, el ciprés, que sí, se ve todavía. Ese detalle nos habla del Señor Jesús, porque la vez pasada vimos en Primera de Pedro 3 que el arca representa al Señor Jesús. El arca era el medio de salvación que Dios dio en aquel momento para librarse del juicio. Y hoy en día, la persona que quiere librarse del juicio tiene que acudir al Señor Jesús y ser, digamos así, metido en Él, bautizado en Él, esconderse en Él. Y Él, en la cruz, soportó el juicio que nosotros merecíamos. Entonces es una preciosa figura del Señor Jesús, del arca. De madera, la madera crece en la tierra, pues el Señor Jesús también vino como hombre. Creció en esta tierra. Nació como un bebé de una madre humana. Verdadero hombre. Y de eso habla este detalle. Calafateada de brea adentro y afuera. Como pintada de la brea que hiciera que la madera fuera resistente al agua. Todo pensado por Dios. Pero este detalle también nos habla del Señor Jesús cubriendo nuestros pecados. Porque la palabra calafatear es la misma para expiar. Entonces tiene ese significado. El Señor Jesús compró nuestro perdón, nos cubrió a nosotros de tal manera que el juicio no puede entrar, no puede tocar al creyente. La persona que recibe al Señor Jesús está protegida de esta manera, como el arca, como la madera del arca estaba protegida por esta brea. Y no solamente por fuera, también por dentro. El Señor Jesús, dice en Hebreos 2:17, expió los pecados. No lo buscamos porque es muy conocido, pero no solamente los cubrió, sino que también los quitó. Y por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expiar tiene el sentido de cubrir, y el Señor Jesús hizo eso, según Hebreos 2:17, pero no solo los cubrió, sino que los quitó. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa palabra a mí me ha traído mucha paz. Quitar. Cuando le entregué mi vida al Señor Jesús, Él quitó mis pecados. Quitar de en medio los pecados, que no se vean más. Borrarlos de tal manera que nunca más aparecerán. Maravilloso que el Señor haya usado ese lenguaje. Bueno, el arca era suficientemente grande, ya lo hemos visto. Los científicos
también han calculado qué tantos animales entrarían en un arca de ese tamaño. Cabían todas las especies de aquel momento y cabían también todas las personas que hubieran querido. Necesitaban creer en la palabra de Dios en aquel momento y entrar al arca. Y los que no lo hicieron, pues se quedaron afuera. Solo fueron salvas 8 personas, pero era suficientemente grande para todos. En este tiempo, la salvación por el Señor Jesús es ofrecida también a todos. ¿Quiénes entraron en el arca? Noé, su esposa, Sem, su esposa, Cam, su esposa, y Jafet, y su esposa. Todos los que estamos aquí descendemos de uno de los 3 hijos de Noé. No quedaron más y no hay otra posibilidad de que vinieran de otro lugar. En fin, de esos 3 matrimonios, los 3 hijos y las 3 nueras de Noé, descendimos todos nosotros. Y todos nosotros vemos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que esos 3 grupos tienen entrada a la salvación. Sem dio origen a los judíos. De ahí viene el vocablo antisemitismo. De Sem vienen los judíos. Bueno, también vienen los árabes. Pero el libro de los Hechos está lleno de conversiones de judíos. Pablo, uno de los escritores del Nuevo Testamento, es un judío y se convirtió. Así que un hijo, un descendiente de Sem, salvo. Y así muchos. Hasta el día de hoy hay misioneros trabajando en Israel buscando mostrar a los judíos que el Señor Jesús es el Mesías. Y los que sigan recibiendo al Señor, pues siguen entrando en la salvación que Él da. De Cam se formó todo lo que hay en África y lo que había en la tierra de Canaán antes de que los israelitas conquistaran la tierra. Todos ellos son descendientes de Cam. Y de ellos también hay creyentes. El etíope, por ejemplo, de Hechos 8, era descendiente de Cam, era etíope, y el oscura también fue salvo, pues un hijo de Cam salvo. Pero hay muchos más. En África hay muchísimos creyentes, muchísimas iglesias. Jafet, ahí estamos tocados nosotros, porque probablemente todos los que estamos aquí, me parece, descendemos de Jafet. Jafet pobló Europa y pobló el norte de Asia. Y yo en todo lo que he pensado a través de los años, creo que los aborígenes americanos, todos vinieron de Jafet, pasando por el estrecho aquel que se congela en invierno, el estrecho de Bering, y poblaron toda Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica. Por eso es que los indios de los Estados Unidos y de Canadá se parecen a nosotros. Y por eso también, ahora entiendo, es que una vez estaba yo esperando el ascensor en San Boy y una señora de ahí de la escalera me vio y le habló con otro vecino y le dijo: ay, hay un señor japonés. Pues un poco raro, ¿no? Pero hay un parecido entre los americanos, entre los que somos de América y los de Asia Oriental.
cambiaron tal vez un poco por las condiciones climáticas y demás, cambiamos un poco las facciones, pero es muy uniforme. Los pueblos indígenas de toda América se parecen mucho, nos parecemos mucho. Estamos, evidentemente salimos de la misma raíz. Entonces, yo creo que todos somos jafetitas, descendientes de Jafet. Pero a lo que yo iba es que de los descendientes de Sem hay salvos por el Señor Jesús. De los descendientes de Cam, África y demás, también. Y de Jafet también. Y si no, hay que mirarnos a nosotros. Y a todos los europeos. ¿Cómo? Sí. Sí, sí. Bueno, cada personal y animal tenía su lugar y su alimento allí en el arca. El Señor proveyó para eso y para eso llamó a una persona muy diligente, Noé, y preparó para toda esa población. Y lo mismo podemos decir nosotros, que dentro del arca, dentro del Señor Jesús, tenemos tanto nuestro lugar como nuestro alimento. Cada uno tiene un lugar especial en el corazón del Señor. El arca tenía una ventana. Por la ventana podemos ver lo que pasa afuera desde la seguridad de dentro. Si hay una tormenta afuera o una gran lluvia, se puede ver, pero yo estoy a salvo. Y podría ser que esta es la razón por la que el Señor puso una ventana. También fue por allí por donde Noé mandó el cuervo primero, la paloma después, para comprobar lo que había afuera, cómo estaban las cosas afuera. Y la ventana nos puede hablar de este detalle. Nosotros entendemos lo que pasa, entendemos las tormentas que hay afuera, entendemos por qué hay guerra, entendemos por qué hay una hambruna si el Señor llegara a permitirla. Todo lo entendemos y entendemos también que habrá un juicio sobre esta tierra, pero entonces las podemos percibir, estudiar, comprender desde la seguridad de estar dentro del Señor. Lo sabemos todo, pero todo eso malo que va a acontecer no nos tocará a nosotros. Como la ventana, poder ver lo que hay afuera desde la seguridad de Dios. El arca solo tenía una puerta y por ahí entraron todos los animales, los grandes, los pequeños, todos. La puerta, pues, Noé la debió calcular para que todos cupieran. De la misma manera, el Señor Jesús es la única puerta para ser salvo. Es la única puerta para entrar en el cielo. Se necesita pasar por él para ser salvo. Y luego, cuando pasamos a través de la puerta, que es el Señor, nos podemos mover con libertad. Esto dice en Juan 19. Yo soy la puerta de las ovejas. A ver si lo leo en un momento. No lo puedo citar de memoria. Bien. Juan 19. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El Señor Jesús es la puerta. No dice una puerta, dice la puerta. Solo hay una y es Él. Esa puerta Dios la cerró cuando ya Él determinó que era el momento, que había terminado el tiempo de gracia para predicar a las personas que entraran en el arca. Dios cerró la puerta. Y lo mismo va a pasar con este mundo. En algún momento Dios cerrará la puerta
y ya no será posible ser salvo por medio del Señor Jesús. Bueno, el arca sufrió los mismos embates del juicio y sufrió el castigo de los que iban dentro. El diluvio se extendió por toda la tierra y afectó a todo ser vivo, también a todos los seres humanos. Y al arca también. El arca también pasó por ahí. Pasó por el juicio. Entonces los que iban adentro del arca también pasaron por ese juicio, pero dentro del arca, en la seguridad del arca. Y lo mismo pasó con el Señor Jesús. La paga del pecado de los creyentes es muerte. Y el Señor dice en la Escritura que Él está airado con el impío todos los días. Entonces, para que yo pudiera ser salvo, yo que soy el que merezco que la ira de Dios se derrame sobre mí, alguien la tuvo que sufrir para que yo fuera librado de esa ira. Tuvo que pasar por esa ira. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesús en la cruz. Él no merecía, él no tenía por qué pasar por la ira de Dios, el castigo de Dios. Éramos nosotros los que vamos dentro del arca, los que vamos dentro de él. Y todo el juicio que nosotros merecíamos vino sobre él. Y él lo pagó, por eso somos salvos. Y el arca es una hermosa ilustración de eso. Los salvos estamos sumergidos en él. En 2 Pedro 3, vamos a leer, terminar con este versículo. Versículo 6 y 7. 2 Pedro 3, versículos 6 y 7. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, el próximo juicio no va a ser por agua. El arco iris nos recuerda eso. El arco iris del cielo nos recuerda eso, que esta tierra no volverá a ser inundada. Dios lo prometió a Noé y así será. Pero sí habrá juicio por medio del fuego. No necesitamos pensar mucho para ver que este mundo está madurando hacia ese juicio. Que todas las personas vamos hacia allá, hacia el momento en el que Dios dice no más y tiene que dejar caer su juicio sobre esta tierra. ¿Cómo puede uno salvarse de ese juicio? ¿Cómo puede uno salvarse de la ira venidera, como dice 1 Tesalonicenses 1? Entrando en el arca, es decir, entregándole, confiándole toda la vida al Señor Jesús. El que lo hace recibe seguridad. ¿Por qué? Porque el juicio ya pasó por ahí. Él ya pagó el juicio que yo merecía. Por eso puedo ser libre de la condenación y de la ira venidera. Pues gracias al Señor por esta hermosa figura. Y bueno, un nuevo llamado a todos. No han recibido al Señor, no le han entregado su vida a Él, para que lo hagan. Porque vamos a pasos agigantados hacia el final. Y las noticias de cada día nos dan cada vez un empujón más. Pues que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Hermano José, ¿nos podría dirigir una oración, por favor?
Sí, Padre, te damos gracias por estos momentos en los que nos has permitido estar juntos. Te damos gracias por recordarnos de el único medio de salvación que hay para el ser humano. Y te damos gracias por recordarnos en las Escrituras acerca de Noé, a aquel hombre que tú escogiste para que construyera el arca, y cómo lo dotaste de sabiduría, de conocimiento, de capacidad para construir este enorme barco en el cual tú le permitiste alimentar muchos animales y pudiste preservar la vida de él y de su familia. No porque fueran los únicos que podían ser salvos, sino porque fueron los que temieron a ti y se acercaron creyendo en ti y en tu palabra. Y Señor, te damos gracias que este barco inmenso es una gran representación, una figura del Señor Jesús, a quien tu Padre has hecho como el arca de salvación para estos tiempos. Y estás invitando a muchos a que se arrepientan, a muchos a que crean en el Señor Jesucristo, a que crean en la obra de Él realizada en la cruz, por la cual el hombre pecador que está reservado para juicio puede obtener la salvación. Y rogamos en esta mañana, si en este local hubiera alguna persona que todavía no te conoce, alguna persona que todavía anda en sus pecados, alguna persona que todavía está pensándolo si hacerlo o no hacerlo, te pedimos en esta mañana que tú le des claridad y que le hagas entender que la vida que él tiene es una vida breve, muy corta, y que él no sabe cuándo va a morir. Y que por lo tanto él debe de prepararse para entrar en el arca. Y esa forma es arrepintiéndose de sus pecados, confesándolos delante de ti, viniendo a los pies de la cruz de Cristo. Y allí el Señor le derrama sobre él su gracia y el perdón de sus pecados y la vida eterna para él. Pedimos que nos lo deje salir tranquilo, como si nada pasara, porque así como aquellas personas en el tiempo de Noé ignoraron el tiempo de salvación y se perdieron, hoy en día hay muchos que corren también el peligro, ignoran el tiempo de salvación, pero no saben a qué momento puede acabarse ese tiempo de salvación. Así que oramos para que tú des diligencia y gracia y ellos puedan escuchar la voz del Señor y ellos puedan ser movidos por tu espíritu y conducidos a arrepentimiento. Padre, nos encomendamos en esta semana a ti. Pedimos que nos guíes en nuestros trabajos, que conserven nuestras vidas cerca de ti, que nos guardes de peligros, pero que sobre todo también nos guardes del pecado, que nos guardes del maligno, que nos guardes del mundo que nos quiere extraviar con sus engaños. Pedimos, Señor, tu protección sobre cada uno de nosotros en esta semana y todos los días de nuestra vida hasta el momento en que tú decidas llevarnos a tu gloria. Y allí estaremos siempre con el Señor. Que vivamos alertas de que a cualquier momento tú vienes a cumplir tu propósito eterno de salvación. Padre, nos abandonamos a tus cuidados. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.